Ok. Vamos a continuar con nuestra lectura de Éxodo, y aunque en estas últimas lecciones que vamos a tener, en estas lecciones vamos a tener desde Éxodo y Levítico, vamos a estar resumiendo un poco la lectura y enfocándonos más bien en áreas que están enseñando en diferentes áreas, porciones de la Biblia, porciones de estos capítulos. Hoy nos vamos a enfocar en Éxodo 22 y vamos a estar mirando cómo nosotros, aunque no vivimos bajo la ley, bajo la gracia, hay algunos mandamientos que aún tenemos que guardar, que estaban también en la ley. La razón que mencionamos esto es porque sabemos de muchos movimientos que piensan que hay que guardar ciertas leyes que están en el Antiguo Testamento. Mientras que la Biblia enseña claramente que el Antiguo Testamento ha sido escrito para que nos sirva a nosotros como ejemplo, para que no hagamos las mismas cosas que ellos hagamos o que hagamos las que tenemos que hacer. Valga la aclaración. Cuando vemos capítulo 22 completo, está hablando de leyes que hay para el pueblo de Dios. Sin embargo, tenemos que recordar lo que dice Juan 1:17. Cada vez que estemos estudiando estas leyes del Antiguo Testamento, no quiero que nadie diga, oh, Wanda está estudiando las leyes del Antiguo Testamento porque ahora hay que guardarlas. No, nada que ver, nada que ver. Pero sí vamos a ver algunas de esas leyes que están enseñadas en el Nuevo Testamento como mandamientos que nosotros sí tenemos que obedecer. ¿Ok? Así que no nos vamos a enfocar en la ley, aunque la vamos a ver en el día de hoy, pero nos vamos a enfocar en las enseñanzas del Nuevo Testamento, que fue el mandamiento de los apóstoles a las iglesias. ¿Ok? Ahora, en Juan 1:17 nos dice claramente la ley, esta ley que estamos estudiando fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, que es lo que nosotros seguimos y vivimos, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Así que no quiero que haya ninguna confusión en este estudio, ni que pongan su mirada en la ley, sino que pongan su mirada en esas enseñanzas que aunque estaban en la ley, todavía persisten hoy para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y Gálatas 5:3 y 4 aclara, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Y algo que estudiamos la semana pasada es cómo nadie puede practicar toda la ley hoy día. Pues no tienen el templo para ir a ofrecer los sacrificios, para hacer las fiestas, no tienen ni siquiera Jerusalén para ir a adorar, que era parte de lo que la ley enseñaba. Tenían que ir al templo que estaba allí en Jerusalén. Y dice que aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Así que hoy día, tristemente, estas amistades que tenemos, que han decidido que ellos van a vivir bajo la ley, que van a estar guardando mandamientos de la ley, según la Biblia en Gálatas 5:4, ellos han roto con Cristo. La Reina Valera dice, te has desligado de Cristo, has caído de la gracia. Entonces, a veces tenemos que traer estos versículos porque sabemos personas que tienen un corazón bueno, son buena gente, tienen amor hacia Dios, pero todavía tú lo ves guardando la ley, guardando cosas que la ley mandó a guardar. Tú dices, espérate, tengo que aclararle lo que le dice la Biblia. No traten de ser justificados por la ley. La ley no nos puede justificar. La sangre de Cristo es lo que nos justifica hoy día. Más nada. ¿Okay? Y cuando tú decides seguir la ley y ser justificado, porque mira, yo guardo todos los mandamientos de la ley, dice que has caído de la gracia. ¿Okay? Así que empezando con Éxodo 22, vamos rapidito a Éxodo 22, los versos del 1 hasta el 15 está hablando acerca de leyes sobre robos, cómo reembolsar lo robado o lo dañado. Si ustedes leen allí, van a ver, todo tiene que ver con que si se roba un burro, que si se... Hoy día no se roban burros, hoy día se roban televisores, se roban carros, se roban bicicletas, se roban motores, eso es lo que se roban hoy día. Pero recuerden que dentro del pueblo de Dios todavía esa nación se estaba formando. Se supone que entre lo cristiano no se robe.
Es lo que dice Efesios 4:28. Si cuando tú estabas en el mundo, tú robabas, ya no robes más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Por qué ustedes piensan que el pueblo de Dios tuvo que darle una ley en cuanto a los que roban? Se supone que el pueblo de Dios nadie esté robándole a nadie. ¿Puede pasar que un cristiano le robe a otro cristiano? Ay, pues, ¿cómo no ha pasado? Mire, oiga, hermano, ¿usted me puede prestar $100? Ay, claro, hermano, se lo presto. Ay, yo tan pronto pueda, se lo devuelvo. Hermano, todavía lo estoy esperando. ¿Sabe cómo se llama eso? Robar. Porque si usted me dice, hermano, usted me puede regalar $100, si yo puedo, yo se lo voy a regalar. Pero si usted con su boca se atrevió a decirme, me lo puede prestar y yo se lo voy a devolver, estas palabras ya te condenaron. Tú mismo te condenaste solito. Si tú dices, hermano, usted me puede dar $20 y yo no sé si yo se lo pueda pagar, pero si se lo pago algún día, gloria a Dios. Mire qué diferencia usted venir con esa mentira. ¿Y hay hermanos que han hecho eso? Tristemente, sí. Y no 20 ni 100, a veces mucho más, porque su corazón no entiende lo que la palabra dice. No deba a nadie nada, solamente el amarnos los unos a los otros, pero no entienden las escrituras y piensan que por la bondad de los hermanos se puede abusar de ellos. Y luego viene entonces que por la maldad de ellos, el amor de muchos se enfría. ¿Y eso pasa dentro del pueblo de Dios? Sí, por eso Dios le puso esa ley en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y por eso hoy día lo menciona en la iglesia. Porque sí puede pasar que un hermano que hoy día es un hermano, pero acostumbraba a ser un ladrón y a mentirle con estas cosas a la gente y hasta enfermarse cuando no está enfermo y cosas por el estilo, que se ven a veces hasta en las familias. Y uno dice, mira, el Señor dice, no robes más, ya no robes más. Más bien trabaja y vas a tener para compartir con los necesitados. Eso es lo que Dios le manda a su iglesia, sabiendo Dios que puede haber alguno que quiera robar, por eso pone la ley. Por eso pone el mandamiento. El que roba, no robe más. Fíjate, no lo pone como una sugerencia. Bueno, mira, dependiendo de la situación, pues puede robar. Dependiendo de la situación. No dice eso. No dice eso. No dice que vaya y le ore a Dios, Dios, ayúdame a robarme este banco, a robarle esta hermano para estar bien. No dice nada de eso. Se está hablando claramente de que sí hay un pecado envuelto que tiene que ver con robar, quiere decir quitarle al otro lo que no es tuyo. O sea, eso es robar, punto. Y dice, no lo hagas más, no lo hagas más. Hay que tener mucho cuidado con esto del dinero, nosotros los cristianos. Y le voy a poner otro ejemplo con esto de robar. Supone que usted entre a las 8 de la mañana, pero usted cada día llega a las 8:15. Usted sabe que al final de la semana usted ya se ha robado unos 45 minutos a su jefe, porque todos los días usted en vez de entrar a las 8, entra a las 8:15, pero le pagan como si hubiese entrado a las 8. Usted ha decidido robarle a su jefe cada semana, cada día, un par de minutos. ¿Cuánto le lleva al mes? Robando dinero, porque el tiempo, hoy día nosotros, el tiempo nos cuesta. Yo voy a trabajar por 1 hora a un sitio y yo le voy a cobrar esa hora que yo trabajo. Yo no voy a ir de gratis y decir aquí vine, trabajé aquí, me voy para mi casa. No, mi tiempo cuesta. Imagínense cuando usted le roba el tiempo a su jefe. Es robar. Por eso Dios, consciente de nuestra carnalidad, consciente de nuestra humanidad, nos da este mandamiento. Mire, si usted es los que roba, no robe más. No robe más. ¿Y qué tal de lo que llenan impuestos? Y apuntan al perro, al gato, le ponen un seguro social hasta al pececito para tratar de sacarle dinero al gobierno, para pagar menos impuestos. Eso pasa en los Estados Unidos, tristemente. Es horrible cuando pasa con gente que tiene temor de Dios. Es más feo todavía, porque que el mundo lo haga es normal. Tú puedes esperar lo que sea allá afuera, pero que la iglesia, gente de la iglesia esté haciendo cosas así y luego se justifican diciendo, ay, esa gente tiene dinero. O el refrán que dice, oh, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. El jefe mío es rico. Hermana, eso no son cosas que nos justifican a nosotros delante de Dios. La palabra nos dice a nosotros, el que roba, ya no robe más. Vamos a trabajar haciendo con nuestra mano lo que es bueno
y vamos a tener la oportunidad de tener para darle al que tiene necesidad. Eso es lo que le manda a la iglesia. Así que cuando veamos estas cosas que tal vez no entendemos cómo funcionan con el dinero en nuestras vidas y tal vez tengamos duda de si estamos robando o no, ojo, ojo, porque si usted tiene duda es porque algo no está llenando bien o algo no está haciendo bien. ¿Okay? Éxodo 26, del 16 al 17, da unas instrucciones para las doncellas, es decir, para las vírgenes, jóvenes que no están casadas, que no han tenido marido. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá tomarla, dotarla y tomarla por mujer. Dotarla quiere decir que tiene que darle un dinero a su papá y tomarla por mujer. También la dote tiene que ver con darle a ella un dinero. Eso también es parte de su dote. Es como si estuviera pagando una multa por haber engañado a esa doncella. Y es interesante que en la ley decía, si alguno engañara a una doncella, dice que la tome por mujer. Hoy día engañan a muchas doncellas y las dejan engañadas. Y los padres tratando de tapar el sol con un dedo. En el tiempo atrás los obligaban a casarse. Yo recuerdo esos tiempos. Tiempo atrás lo obligaban a casarse a esos jóvenes, a esa joven que había sido engañada. Hoy día eso no es algo que las familias busquen. Hoy día, tristemente, las mamás le ponen cuantos protección anticonceptiva a las hijas, le ponen inyecciones y cosas para que si sucede que alguno le engaña, nada más que no quede embarazada, pero que pueda seguir estudiando y que pueda seguir su vida. Yo, wow, qué triste. Esa no era la forma del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y déjeme aclarar, todavía hay algunos países que tienen lo que se llama moral. La moral tiene que ver con un respeto personal hacia mí, hacia el que me rodea. Tristemente, nuestras naciones, hoy día, lo que es América, la moral se está cayendo por el piso. No hay ese respeto ni hacia mí ni hacia el otro. Y la pérdida de la moralidad, que tiene que ver con, eso no se aprende en la escuela ni se aprende en la iglesia, ¿ok? La moral es algo que tú aprendes en casa. Tiene que ver con el respeto hacia ti mismo, el respeto hacia los demás. Al estarse perdiendo eso, se está perdiendo todo lo demás, tristemente. El pueblo de Israel había unas leyes que tenían que ver con cuestiones morales. Y esta era una de ellas. Esto no tiene que ver con robo, no tiene que ver con cosas civiles. Y da hasta instrucciones. Si su padre no quiere dársela en matrimonio al que la engañó, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Es decir, ese muchacho va a tener que pagar lo que el papá de la virgen diga que tiene que pagar. Va a tener que pagar una multa. No va a salir así por así. Y es interesante que si esto existiera hoy día en nuestro país, tal vez no hubieran tanto desastre como hay. Tal vez no hubiera tanta inmoralidad porque habría una penalidad. Cuando tú haces una inmoralidad, tú tendrías una penalidad y por no pagar, tú dejarías de hacerlo. Vamos a poner algo así, ¿no? Pero como no existe ninguna repercusión, no hay ningún castigo, no hay nada. Tú puedes tener la inmoralidad que sea y lo más que te pueden decir es, ok, y hasta se ríen. Tristemente, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 7, lo pueden leer completo, pero una parte que dice que en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Sin embargo, dice claramente cómo las doncellas, pues, que se encargan de las cosas del Señor y las casadas se encargan de las cosas del marido y de cómo agradar a su marido. Pero no hay un mandamiento en sí de cómo proceder. Esto, uno dirá, pues entonces esto da libertad de que pase lo que pase, está bien. Bueno, recuerden que nosotros no estamos bajo la ley. Bajo la ley todo tenía una penalidad. Dice que la ley era de muerte. La ley escrita era para muerte, era para castigo. Pero hoy día la ley que se supone que está en nuestros corazones, se supone que hay un amor hacia el otro que nos impide esa inmoralidad, que por agradar a Dios, nosotros no queremos caer en esa inmoralidad. Sin embargo, todavía sí sucede. Tristemente,
sí sucede dentro de la iglesia que nuestra humanidad, nuestra carnalidad va por encima de nuestra espiritualidad. Ahí donde veo la necesidad de que hagamos raíces profundas en nuestra fe, que nosotros profundicemos realmente en nuestra relación con Dios, y no solamente la nuestra, sino también la de nuestros hijos. Yo siento que he fallado, y lo digo porque 2 de mis hijos hoy día no están en la iglesia. Y es cierto que uno dice, pero ellos son adultos, ellos son libres de escoger lo que quieran, pero yo personalmente, y esto es yo, no, esto no tiene que ver con nadie más, siento que sí fallé en sembrar esas raíces más profundas, en permitir que esas raíces crecieran más profundas. Era como que algo leve, un cristianismo leve, y lo digo porque yo misma llevé por muchos años ese cristianismo leve. Yo le digo de part-time. Part-time es tiempo parcial. Hace poco, muy poco tiempo, que decidí tener mi cristianismo full-time. De 27 años que llevo en el evangelio, con dolor en el alma lo digo, porque no lo digo para gloriarme, sino con tristeza, que puedo decir que de la pandemia para acá fue que empecé a tener un cristianismo full-time. Es decir, tiempo completo. Empecé a buscar a Dios y las cosas espirituales, no solamente por un ratito, no solamente cuando iba a la iglesia, no solamente los miércoles, los domingos, sino que empecé a profundizar un poco más en mi relación con Dios. Y me di cuenta que ese cristianismo part-time o tiempo parcial fue lo mismo que le implanté a mis hijos mayores. Entonces ahora digo, no voy a hacer lo mismo. No quiero hacer lo mismo todavía me quedan 2 niños más en casa y quiero trabajar con ellos en poder implantar esa relación más profunda con el Señor, y que su cristianismo no sea solamente de miércoles y domingo. Porque pasa que muchos cristianos, esa es la única relación que tienen con la iglesia, miércoles y domingo, y ya. El resto de la semana yo no sé nada de ustedes, no me importa nada de ustedes, yo no comí con ustedes, me importa un carrizo lo que les pasa a ustedes. ¿Cómo puede vivir el pueblo de Dios así? ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo pueden ayudarse? Cuando es una relación tan liviana, tan ligera. Fácilmente cualquier viento tumba ese árbol, porque no está fundado, no tiene raíces fuertes que lo sostenga. Y no está agarrándose con esos otros hermanos para que lo ayuden en sus momentos de debilidad. Porque sí, todos tenemos momentos de debilidad, pero cuando tú tienes un grupo de hermanos que te ayudan a levantar en esos momentos débiles, tú te levantas y sigues adelante. Pero cuando estás solo, el árbol se cae, se seca y nadie lo levanta, porque no creó nunca una relación con esa iglesia. Así que, aunque no hay mandamiento en cuanto a las vírgenes, personalmente pienso que nos toca a nosotras, las hogares, la familia, las mamás, trabajar en esa moralidad de enseñarle a amarse y a respetarse a sí misma, amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a sí misma y respetarse, porque muchas veces cuando pasan estas cosas que una niña fácilmente la engañan, tiene que ver con que no se siente amada, y cualquiera que le diga cualquier cosita al oído, lo cree así de rápido. Así que nos toca a nosotros como mamá ayudar a nuestras hijas a tener una relación profunda con Dios, donde ellas tengan raíces profundas en su fe, que cuando vengan los vientos y cuando vengan esas brisitas suavecitas al oído, ellas puedan permanecer firmes, agarradas de Jesucristo. Es interesante el verso 18, eso 22-18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y no sé si ustedes se recuerdan en el libro de Samuel, primera de Samuel, cuando Saúl fue a consultar a una hechicera. ¿Se acuerdan? Saúl va a consultar a una hechicera porque él quiere hablar con Samuel, que había muerto. ¿Ok? ¿Qué hacía esta hechicera viva? Si en el pueblo de Israel había ley de que no se dejara la hechicera viva. Y dice claramente que era una hechicera, una divina, tenían diferentes nombres en aquel tiempo. Y Saúl va a consultar a un muerto con aquella mujer, y ella lo hace. Ella viene a hacer eso, en inglés creo que le llaman medium, en español no sé si medio es una palabra así. Lenny dice que sí, ok.
Y esta persona que puede comunicarse con muertos y cosas por el estilo, el Señor dice que no hagamos eso. Hay escritura tras escritura de que nada tengamos que ver con eso. No es que no se pueda hacer, oígame bien, no es que no se pueda hacer porque hay evidencia en la Biblia de que sí se puede hacer, ¿ok? Pero la Biblia dice que no nos metamos en esos asuntos, que nosotros, al pueblo de Israel se lo dijo y nos lo dice a nosotros también. Y en Gálatas 5, 19 al 21, habla que las hechicerías, ¿lo ven aquí? Dice ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, y sigue por ahí para abajo. El asunto es que nosotros hoy día nos atrevemos a decir, esas cosas no existen, eso eran cosas de antes. Cuidado, porque sí existe, sí hay gente que todavía está jugando con estas cosas y están metiéndose en cosas que no conocen, ¿ok? Se están metiendo en cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y pensamos, conozco una hermana en la iglesia de Cristo que me dice que en su juventud ella practicaba la hechicería y que no había cosa que ella no hiciera que no saliera. Y ella da gracias a Dios que Dios la sacó de ese mundo de oscuridad. Y ella glorifica a Dios de que Dios la trajo al camino y que ella ahora es luz. Y que esas cosas de su pasado, que ella sabe que pasaron y que hoy día ella dice, yo sé que eso, ahora yo sé que eso era obra del diablo. Así lo dice. Yo sé que eso que yo hacía eran obra del diablo, porque Dios no nos manda a hacer eso. Hasta maldad a personas. Ella decía, yo declaraba maldad y le hacía cosas y se cumplían. Y yo me quedaba, yo estaba así. Que yo, ¿cómo? Yo nunca había conocido una persona que practicara la hechicería antes. Cuando esa hermana nos confiesa eso, yo estaba como que, wow. Y después digo, gloria a Dios, gracias a Dios que ya salió de ese mundo de tinieblas y que ahora da ejemplo. Hoy día da ejemplo cómo andar en las cosas del Señor y no dejar al Señor. Hoy día da ejemplo esa hermana. Así que no minimicemos las obras del diablo, porque están ahí. Si nosotros ponemos como que, eso no es verdad, o eso no existe, o eso no es real, cabe la posibilidad que sin darnos cuenta participemos de esas cosas. Ahora, y tú las reconoces, y tú puedes identificarles, espérate, esto no es de Dios. Esto que está pasando aquí no es de Dios, esto es del diablo. Yo no quiero ninguna conexión con eso. Tú vas a mantenerte alejado de estas obras. Pero si tú lo minimizas y dices, eso no es gran cosa. Celebrar Halloween, eso no es nada. Salir a pedir dulce con los niños por ahí, eso no es nada. Eso ya está bonito, uno se disfraza y pide dulce con los niños. Cuidado, que tú no estés practicando las obras del diablo. Y en el proceso, estás haciendo como que no pasa nada. Contaminándote a ti. ¿Qué le está llevando a tus hijos? ¿Qué le está llevando a tus nietos? Mucho cuidado de no practicar las obras de Satanás. Y aquí hay varias de estas obras que son, dice, son evidentes, que son cosas de la carne. Muchas de ellas tienen que ver con pecados personales. Otras tienen que ver con la idolatría. La hechicería tiene que ver con literalmente cosas satánicas, cosas que tienen que ver con demonios. Y entre todas estas cosas, es interesante como dice que ya nosotros antes practicábamos esas cosas. Nosotros antes vivíamos entre estas cosas, pero que hoy, nosotros debemos entender que el que hace estas cosas no va a heredar el reino de Dios. O sea, no es posible que un cristiano esté participando de estas cosas y todavía se considera cristiano, pero participa de ellas. Dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Y entre ellas pues trae también los pleitos, los celos, los enojos, las contiendas, las rivalidades. Todo eso tiene que ver con nosotros mismos, con sentimiento y la forma en que tratamos a los demás, las relaciones que tenemos con los demás. Y es interesante cómo la hechicería, que tiene que ver con cosas de muertos, de demonios, de brujería y todas esas cosas,
¿Cómo está en el mismo nivel de los pleitos, las contiendas, los celos? Todos están en el mismo nivel. No hay diferencia. Así que cuidado que no estemos nosotros cayendo en pecados semejantes, ¿ok? Porque no hay uno mayor que otro. Todos están en la misma lista y todos son considerados cosas en contra de Dios, ¿ok? Así que mucho cuidado. Ahora, el verso 19 nos viene a hablar de un asunto que nosotros diríamos, esto es inconcebible, pero tristemente sucede en el mundo hoy día. Yo oro al Señor que esto no esté ocurriendo en la iglesia, pero es acerca de lo que llaman bestialidad. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá, y el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Al extranjero no engañará ni angustiará, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Cuando tú miras estos versos, tú dices, bueno, en el pueblo de Dios no existen personas haciendo sacrificio a otros dioses. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros sí sacrificamos mucho de nosotros a otro Dios, y es el dinero. A veces el dinero se convierte en otro Dios en nuestras vidas, donde yo recuerdo una vez, mi esposo predicaba y él decía, el que quiere hacer sacrificios espirituales va a tener que sacrificar las cosas materiales. Pero el que hace sacrificios materiales va a terminar sacrificando las cosas espirituales. ¿Cómo nosotros podemos ganar cosas espirituales? Es sacrificando esas cosas materiales en nuestras vidas. Y es triste tú saber de hermanos que hoy no se pueden reunir porque están en su trabajo. No hay forma de que pidan sus domingos libres sabiendo que la iglesia se reúne. La Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y muchos hermanos por costumbre dejan de congregarse. Y tienen la costumbre de no congregarse porque tienen que trabajar. Tengamos cuidado de no estar nosotros cambiando al Dios verdadero por dinero. ¿Qué te va a ganar ese día? ¿80? ¿$100? Ponle que te gane muchísimo y te gane $1,000 ese día. ¿Todavía vale eso más que cumplir con la palabra de Dios que dice que no dejes de congregarte? Y yo estoy segura que nadie deja de trabajar, dejó de ir a la iglesia porque fue a trabajar y ese día se ganó $1,000. Sueldo mínimo aquí son 11 pesos, no te ganan 15 a lo mucho. No te va a ganar más de $125 en un día. ¿De verdad te va a hacer más rico con eso? ¿De verdad qué estás ganando? Material. Y lo material aquí se queda. No estás creciendo en tu vida espiritual. Interesante cómo algo que quiero que noten, a través de todas las leyes, Dios sigue repitiendo en varias ocasiones. Pues recuerdan que ya esto lo leímos en Éxodo 20, el que no ofrezcan, que no tengan otros dioses fuera de Dios. Y de una forma u otra, sigue repitiendo a través de todas las leyes que vamos a estar leyendo, sigue repitiendo que no tengan otros dioses, que no ofrezcan sacrificio a otros dioses, que no sigan a otros dioses. Dios conoce el corazón del ser humano y sabe lo débil que es y sabe cómo nuestra fe se puede fundar en las cosas que vemos. ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede pensar que las cosas que tiene se debe a su trabajo y no se da cuenta que las cosas que tiene se debe a que Dios lo quiso bendecir. Entonces miran, en vez de mirar al creador, miran las cosas creadas. Oh, esto es por mi trabajo que yo logré conseguir estas cosas. ¿Sabes que si tú tienes algo, lo que sea que tú tengas en tu vida, es porque a Dios le plació dártelo? Hasta que tú no llegues a ese entendimiento, tú pasas basando tus días en tus habilidades. Hasta que tú no llegues a entender, si tengo algo es porque Dios me lo proveyó. Aún el trabajo que tienes, porque Dios te lo proveyó. ¿Cómo no vas a honrar a Dios con tus bienes? ¿Cómo no vas a honrar a Dios con tu tiempo? ¿Cómo no vas a honrar a Dios contigo mismo? Así que es sumamente interesante cómo Dios, a través de toda la ley, siempre le recuerda al pueblo de Israel, no me cambies por otros dioses.
Capítulo 22 del 19 al 27 hay diversas leyes civiles y ya hablamos, las leyes civiles, muchas de ellas vienen a pasar a nuestros días, hoy día con las leyes civiles de nuestros países. Cada país tiene diferentes leyes civiles, pero dentro de todas ellas el marco es muy parecido. ¿Okay? En el verso 28 habla de que no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Sabes qué? Cada vez que escucho un hermano o una hermana hablando mal de cualquier presidente que sea, no me importa. Yo no sigo a ningún presidente, yo no soy de ningún partido político, pero sí creo en lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes. Oiga, usted tiene que hacer rogativas por los reyes, tiene que hacer oraciones por ellos, tiene que hacer petición y tiene que hacer acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién se atreve a hablar mal de un presidente, sea cual sea? Le voy a decir aquí un secreto entre usted y yo. Todos son malos. Tengo que orar por ellos. ¿Y por qué digo que todos son malos? Porque dice la Biblia que todos somos malos. No hay ninguno bueno. Todos nos hemos descarriado. Todos estamos dejando al Señor. Así que yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. No piense que yo estoy hablando mal de los presidentes, pero son humanos, por lo tanto, todos son malos. No hay ninguno bueno. No hay ninguno que busque a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Hermana, no se ponga a hablar mal de un presidente con otra hermana. No lo haga, porque el Señor no nos manda a hacer eso. El Señor nos manda a orar, a hacer rogativas por ellos, a hacer oraciones, hacer peticiones y hasta acción de gracia. Señor, gracias que no me mandaste otro peor. Pero Señor, arregla este que tenemos ahora. Oremos. Oremos por todo, porque todos son malos, todos son humanos, todos son dados a amar el dinero, todos son dados a seguir otros dioses, todos son dados a seguir su propia concupiscencia. Todos son humanos, no tenemos ningún presidente que sea un robot. Tal vez si tenemos un robot podemos nosotros controlarlo, pero todavía el robot lo controla otro humano. No funciona. Entonces, animémonos a orar. Cuando una hermana venga donde usted a hablarle mal acerca de cualquier presidente, hermana, vamos a orar por ese presidente. No le siga la corriente, no siga usted ahí echándole más leña al fuego. Hemos sabido hasta de congregaciones que se han dividido porque uno quiere un presidente y otro quieren otro presidente. Eso da vergüenza en el pueblo de Dios. Eso da vergüenza, porque Dios pone y quita reyes, según dice el libro de Daniel. Entonces, ¿cómo es posible? Si Dios pone y quita reyes, ¿cómo es que nosotros en la iglesia vamos a estar peleando por un gobernante y enemistándonos entre nosotros por un gobernante, por un presidente? La iglesia, aquí entre usted y yo, no debería hablar de ningún partido político ni de ningún presidente. Todos son malos, punto. Es lo que la Biblia enseña. Y vamos a orar por todos ellos para que podamos vivir en paz y quietamente. El pueblo de Israel tenía el mismo problema. ¿No lo vimos hace poco cuando estaban quejándose de Moisés? ¿Se acuerdan cuando leímos? Quejándose de Moisés. Moisés, ¿por qué no trajiste el desierto a morirnos? Y Dios le dice, mira, el problema no es contigo, es conmigo. Quejándose de los líderes, quejándose de la persona que está a cargo. ¿Cuánto no hemos escuchado quejándose de los predicadores? Eso llueven. El Señor nos manda a orar por todo lo que están en poder. Eminencia quiere decir poder. El verso 2 dice, por todo lo que están en eminencia. Tiene que ver con todo lo que están en poder y autoridad. Dejen de estar hablando mal de los líderes, ya sea líderes del país o los líderes religiosos. No nos toca estar injuriando ni hablando cosas que no debemos.
Vamos a orar por ellos. Y animen a cada una de esas hermanas que le vienen con el cotorreo. Hermana, la Biblia dice que oremos por ellos. Vamos a orar. Y ahí mismo pónganse a orar. No lo deje para otro día, ahí mismo, para que sea un hábito seguir la palabra. Oremos por todos los que están en autoridad para que podamos estar en piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable. Oigan bien, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así que cuando usted escuche y usted le dice rapidito, ven, vamos a orar, agarre la mano, cierre los ojos y empiece a orar por esa persona que le están hablando mal, ese presidente, ese gobernador o ese ministro. No importa, vamos a orar. No se una a hacer algo que a Dios no le agrada. Aquí vemos lo que le agrada a Dios. Y a veces estamos buscando, pero que nosotros no sabemos las cosas que le agradan a Dios. Mire, aquí encontramos una. Vamos a empezar a aplicarla. Vamos a empezar a ponerla en práctica en nuestra vida y empezar a orar por todo lo que están en autoridad. Y no escuche el chisme de nadie. Haga lo que es agradable delante de Dios. El verso 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo hará con el de tu buey y el de tu vaca. 7 días estarán con su madre y al 8º día me lo darás. Esto es una ley que nosotros pues no guardamos. No, la Biblia, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, pero nosotros no guardamos esto. Las primicias tenían que ver con darle a Dios lo primero. Es decir, si tú sembrabas maíz, el primer maíz que tú recogías era para Dios. Que esa primera cosecha que salía era para Dios. Y la siguiente entonces iba a ser para ti. Si tú sembrabas trigo, cualquier planta que tú sembrara, esta era la forma que funcionaba. Cuando se iba a dar esta ofrenda, se le daba a Dios, literalmente Dios estaba preparando esto esto iba a ser la comida de los levitas. ¿Okay? Eso que daban, esa primicia que daban, era para ofrendas y para los levitas. Animales, lo primero de cada animal tenían que dárselo a Dios también. Y los hijos varones que habrían matriz, tenían que dárselo también. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús nació allá en Belén, ellos regresaron a Jerusalén al 8º día. Al 8º día ellos vinieron al templo en Jerusalén para circuncidar al niño. Una de las cosas que se hacía al 8º día. Y lo segundo, para pagar. María y José pagaron para literalmente poder quedarse con Jesús. Si ellos no pagaban esa ofrenda, ellos tenían que entregarlo al altar, allí no era para sacrificar, sino al templo. Iba a ser criado por los ancianos, los levitas que estaban allí, los sacerdotes. La mayoría de las personas pagaban. Más adelante enseña que hay una cuota para pagar si tú quieres quedarte con el primogénito. Las cosechas tú la dabas todas, pero el primogénito de los hijos tú podías pagar para redimirlo. Y tú dabas esa ofrenda dependiendo de tus ingresos para redimir a tu hijo. Si tú no redimías a tu hijo, entonces ese hijo iba a ir a ser para alguien que trabajaba en el templo. ¿Ok? Vemos el ejemplo de alguien que ella ofreció a su hijo, Ana, la de Samuel, en 1 Samuel capítulo 1. Cuando ella detetó al niño, ella lo trajo y lo dejó allí y se lo entregó al Señor. Esa era la forma en que se entregaba a los hijos al Señor, y era que se llevaban al templo para servir a Dios. La mayoría de las personas, cuando tenían un hijo varón, los redimían y pagaban la cuota para ellos quedarse con ese niño. Porque imagínense, un granjero con una granja necesitaba niños varones para trabajar aquella granja. Así que era más fácil para ellos pagar la dote, pagar la cuota, que entregar al niño. Casi siempre nosotros buscamos qué es mejor para nosotros
y no qué es mejor para el niño, porque qué cosa más hermosa que el niño se criara en la casa de Dios, ¿verdad? En el templo allí, adorando al Señor todo el tiempo, pero nosotros somos muy egoístas y nosotros pensamos en nosotros primero, ¿verdad? Entonces, ellos tendían a redimir a sus hijos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no nos manda a nosotros, no hay ninguna ley que nos mande a nosotros a darle las primicias a Dios, pero dice que nosotros somos sus primicias. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y yo, wow, me quedé pensando en esto. Hay personas que dicen, no, las primicias es el pueblo de Israel, no somos nosotros. Pero dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. ¿No es Israel? ¿No es interesante eso? Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice que iba a ser Israel que iba a resucitar primero. Así que al parecer, cuando habla de las primicias, no tiene que ver con cuál fue su primer pueblo, sino con ese primero que va a ser de él, que va a ser entregado a él. Y esa primicia son los que han muerto en Cristo. Éxodo 22:31, ya terminando, dice, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por la fiera en el campo, a los perros la echaréis. Y me quedé con esta línea que dice, y me seréis varones santos. La santidad tenía que ver con no contaminarse. Esto de comer una carne destrozada por la fiera, eso era una contaminación. Y dice, eso échaselo a los perros. Pero la santidad tiene que ver con todo lo que él le está mandando a que hagan. En este momento él le da instrucciones. Ustedes tienen que seguir estas leyes, tienen que mantener este orden, tienen que obedecer mis reglamentos. Y le está diciendo, ustedes me van a hacer varones santos. El Nuevo Testamento sí nos manda a nosotros a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 15 al 17. Y dice así. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanas, ¿alguna vez usted ha escuchado un versículo en la Biblia que diga, nadie puede ser santo? No existe ese versículo en la Biblia. Hermana, ¿alguna vez ha escuchado a un predicador diciendo, nadie puede ser santo? Sí, lo hemos escuchado. ¿Qué versículo será ese? ¿Qué versículo estarán enseñando? Porque la Biblia dice claramente, aquí no hay ninguna duda de lo que está diciendo. Aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dígame, ¿dónde dice que nosotros no podemos ser santos? Si el Señor nos manda a ser santos. ¿Por qué le estamos creyendo al diablo y no le estamos creyendo a Dios? Y cuando digo creyéndole al diablo, porque un predicador que diga nadie puede ser santo, le está creyendo al diablo. Porque la Biblia dice claramente, sean santos porque yo soy santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Que nosotros somos unos charlatanes sin vergüenza que no obedecemos la palabra, eso es otra cosa. Pero la palabra dice claramente que debemos ser santos porque al Dios que nosotros servimos es santo. Si es que invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces vamos a conducirnos con temor, vamos a buscar esa santidad todo el tiempo que estemos en esta tierra. Vamos a buscar esa santidad, vamos a vivir en santidad. Dejemos de creer las mentiras de Satanás allá afuera, dejemos de creer las cosas que la Biblia no dice y creámosle a Dios.
Creámosle al Eterno. Él sabe la verdad. La verdad está aquí en su palabra. Lea su Biblia y crea lo que dice su Biblia. Créale a Dios. Puedo ser santo. Tengo que ser santo. Soy santo. Si usted no se puede decir esas palabras, entonces tenemos que trabajar. Yo quiero que cada uno de ustedes se diga esas palabras. Yo tengo que ser santa porque Dios es santo. Yo soy santa porque Dios me llamó a vivir en santidad. Y yo tengo que vivir en santidad. Si yo no puedo decir que soy santa, entonces tengo que trabajar con esas cosas que no me permiten vivir en santidad. Santo quiere decir que estoy apartada del pecado, que no practico el pecado, que me he apartado del mundo para vivir para Dios, que ya yo no soy lo que yo era, ya yo no soy eso, lo que yo era una mundana, carnal, ahora yo soy santa, apartada para Dios y sirvo a un Dios que es santo, mi Padre es santo y yo soy santa como Él es santo. Hermana, eso no quiere decir que yo me estoy creyendo más que nadie, es que yo estoy creyéndole a la palabra, porque quien me santifica es Dios y Él me santifica por su palabra, no es por mis obras. Yo le estoy creyendo a Dios. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo que ser santa en toda mi manera de vivir. Él nos llamó a nosotros para ser un pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que somos, un sacerdocio santo. Si no creemos eso, entonces vamos a seguir igual que el resto del mundo, viviendo en pecado, porque es que nadie puede ser santo. Yo no, esa no es mi meta. Yo no estoy tratando de llegar ahí, porque nadie puede llegar. Esas son mentiras de Satanás. Nosotros sí podemos llegar. Nosotros sí podemos ser santos. Y nuestra meta es ser santo. Cuando le pregunten qué usted quiere ser, yo quiero ser santa. Eso es lo que yo quiero ser, vivir santa en toda mi diferente forma de vida, todo lo que me rodea. Yo quiero que haya santidad en mí. Porque el Dios que yo sirvo es santo. Un tema que está tan arraigado en nuestras cabezas, en nuestras mentes, que no entendemos que la iglesia es santa. Cada miembro de la iglesia es un santo. Tenemos nuestra mente muy confundidas, creyendo otras cosas, creyendo la mentira. Así que si hoy está escuchando esto de la santidad y llega a tu corazón, porque no quiere decir que no lo haya escuchado antes, pero hay veces que hay cosas que llegan a nuestro corazón más que otros días. Nuestro corazón está más receptivo a recibir. Si hoy la santidad es un tema que te inquieta y tú dices, wow, no había pensado en esto de esta forma, empieza hoy a practicar la santidad. Desde hoy, empieza a practicar la santidad. Quita de vosotros ira, enojo, contienda, pelea, maledicencia. Quita todos los deseos de la carne, todas esas que acabamos de leer, esa lista de lo que son los obras de la carne, quítalas todas de tu vida y empieza a buscar las obras del Espíritu y a vivir por el Espíritu, porque no hay ninguna condenación para los que viven según el Espíritu. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que viven según el Espíritu. Así que vamos a ir por el Espíritu y ustedes van a ver cómo esa santidad fluye en nuestras vidas. Esto es animándonos unas a las otras a vivir en santidad. Porque el enemigo trata de tirarnos estas mentiras y nosotros sin darnos cuenta las creemos. Vivamos en santidad. Animémonos a vivir en santidad. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, siempre estamos buscando qué aplicación tiene para nosotros como iglesia. El Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Dios. El Nuevo Testamento está escrito para el pueblo de Dios y para el resto del mundo. Todo aquel que quiera buscar esa santidad, todo aquel que quiera buscar hacer la voluntad de Dios, solamente tiene que unir a su palabra. Así que nos toca a nosotros. Cada vez que leemos nuestra Biblia, recuerden que está todo conectado. El Antiguo Testamento no está separado del Nuevo Testamento. Todo es la palabra de Dios. No deja de ser palabra de Dios porque está en el Antiguo Testamento. Fue un mensaje para el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento habían leyes y ordenanzas para ellos. Sin embargo, como se dieron cuenta el día de hoy, muchas de esas leyes y ordenanzas todavía continúan en la iglesia hoy día. Y tenemos que obedecerla porque según nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, ¿verdad?
Y la iglesia de Cristo, eso es la ley que sigue, esa doctrina que los apóstoles enseñaron. Oremos, hermanas, y pidámosle a Dios que nos ayude a vivir en esa santidad. Que no permitamos que el enemigo siga quitándonos el gozo de nuestra salvación y que nos aleje de lo que es santo, bueno y puro, y de hacer la voluntad de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias que así como hiciste como el pueblo de Israel, también haces con nosotros tu iglesia. Nos llamas a la santidad, Padre. Sabemos que sin santidad nadie te verá, Padre Santo, como dice allí en Hebreos. Sin santidad nadie te verá. Ayúdanos a buscar esa santidad cada día, cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Que podamos ver tu palabra y veamos tus mandamientos, Señor. Y que no vivamos con ese engaño de que no, en la iglesia no hay mandamiento, en la iglesia no hay ley porque vivimos bajo la gracia. Señor, sabemos que bajo la gracia que vivimos para salvación, también tú demandas de tu pueblo una vida ordenada, una vida en santidad, una vida que te agrade a ti, donde nuestra vida sea sacrificio vivo delante de ti, Padre Santo, haciendo lo que a ti te agrade. Te amamos, Padre, te alabamos, adoramos tu santo nombre. Lloramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.